Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante, el cual prácticamente cualquier persona que haya pasado por algún tipo de pérdida ha experimentado. Esto es las etapas del duelo. Probablemente tú que estás viendo este video ya alguna vez en tu vida hayas escuchado sobre esto. Principalmente se habla de estas etapas al experimentar la pérdida de un ser querido, pero no aplica solamente para eso, sino también para otro tipo de situaciones, como lo puede ser terminar una relación de noviazgo, perder un empleo, perder, no sé, una casa, y obviamente también el hecho de perder la salud. Finalmente es un tipo de pérdida, en especial al recibir un diagnóstico de algo que supone que va a cambiar el resto de tu vida. Digo, no hablemos como de una gripa, un catarro o algo por el estilo. Es así que después de obtener un diagnóstico, como lo pueden ser ejemplos el lupus, la artritis, la esclerosis, la diabetes, pues se lleva un proceso de duelo. Esté uno enterado de lo que está pasando o no. Y esto se lleva con sus respectivas fases, de las cuales pues ya vamos a hablar a continuación. Antes que todo, ¿de dónde surge la descripción de estas 5 etapas? Pues en 1969, la psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross publicó un libro titulado On Death and Dying, en donde describió por primera vez las 5 fases del duelo, y para ello se basó en su trabajo con pacientes terminales. El modelo llamado Kübler-Ross, por la persona que lo describió, divide el duelo en 5 etapas que ocurren de forma sucesiva. No obstante, no es estrictamente que deban de llevar exactamente el orden en el que se describen. Es decir, no es un proceso tan rígido, aunque normalmente pues llevan el orden en el que los vamos a mencionar. Según este modelo, la primera etapa que pasamos en este proceso de duelo es la de la negación, seguida de la ira, la negociación, la depresión y por último la aceptación. Hablando sobre la primera etapa, que es la negación, es una reacción sumamente habitual después de sufrir una pérdida y se relaciona con un estado de shock, por ejemplo, al recibir la noticia. En el caso de recibir, por ejemplo, un diagnóstico en el que te dicen que tienes una enfermedad que va a afectar el resto de tu vida, pues la negación será esa etapa en la que pensamos que no es cierto, que no puede ser posible, que se equivocaron en el diagnóstico, por ejemplo. Es algo que en lo personal recuerdo muy bien. Para quienes sigan este canal ya sabrán de qué les estoy hablando, pero el hecho de recibir un diagnóstico así como que sabes que va a afectar el resto de tu vida, justamente la primera etapa del duelo, en la negación, es eso, pensar no puede ser posible, se equivocaron, los estudios están mal, no puede ser que esto me esté pasando a mí, o sea, como entre tantas personas, no puede ser, ¿no? O de igual forma pensarlo, la negación como algo más difuso, no estrictamente como negar que tienes ese diagnóstico, sino como quizás pensar, bueno, no es tan malo, o como que se va a quitar rápido, etc. Después de la negación viene la segunda etapa, que es la ira, la cual es una etapa totalmente llena de frustración e impotencia por no poder cambiar la situación. En el caso de cuando recibes un diagnóstico de una enfermedad crónica, una enfermedad grave, pues es el enojo de pensar por qué esto me tuvo que haber pasado a mí y estar enojado con la vida, cómo puede ser posible. Probablemente buscas culpar alguna situación o incluso alguna persona, ¿no? Es tu culpa que me pasara esto, o ¿por qué tenía que ir a tal lugar, ¿no? ¿Por qué tuve que estar trabajando en eso que estoy trabajando y me estresé mucho y me provocó esto, etcétera? Y simplemente pues eso, estar totalmente enojado con la situación, totalmente enojado con la situación. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa del duelo es la negociación. En esta etapa, la persona guarda la esperanza de que pues nada en su vida vaya a cambiar. De que, ok, bueno, sí pasó, pero todo puede seguir igual, y así. Un ejemplo, saliendo un poco del enfoque de las enfermedades, pues alguien que perdió a su pareja termina una relación, y en la etapa de negación sería como de, bueno, esto es temporal, esto la voy a recuperar, vamos a volver a estar juntos. Es como una etapa en la que la persona está más tranquila, pero luego viene la cuarta etapa, la cual es la depresión. En este periodo, la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de su pérdida, lo cual genera sentimientos de tristeza y desesperanza que pueden ir acompañados de otras cosas, como lo es el aislamiento social, así como también la falta de motivación. En esta etapa es cuando pensamos si realmente la vida tiene sentido después de esa pérdida. En el caso de una enfermedad, pues esa etapa en la que te pones a pensar si realmente vale la pena seguir batallando con eso, si realmente vale la pena vivir una vida en la que vas a tener que estar lidiando con la misma situación todo el tiempo, si realmente tu vida tiene un propósito
qué es lo que quieres de la vida, qué es lo que esperas. Y justo te llegas hasta a preguntar si vale la pena seguir luchando contra el problema que tengas. Las cosas que te motivaban pues simplemente dejan de hacerlo. Si tenías algún hobby lo abandonas porque no encuentras motivación para hacer nada, ni siquiera esas cosas que se supone que te gustan. Quienes lo han vivido saben lo difícil que es pasar ese proceso y definitivamente creo que es el proceso más difícil y quizás el más largo del cual salir para muchas personas. Y obviamente no es fácil. En esa etapa ayuda mucho el hecho de tener el apoyo de tus seres queridos. Y como fue conmigo y como lo he leído en muchos comentarios en algunos de mis videos, muchas veces el apoyo de la familia, de los seres amados, es lo que a uno le da la fuerza para seguir haciendo frente al problema, a la pérdida, a la situación, a la enfermedad. Finalmente, la última etapa del duelo es la aceptación. Y tal cual como el nombre lo dice, es el hecho de aceptar la situación, caer en cuenta que pues ya pasó, verlo todo desde como de otro enfoque, desde otra perspectiva. Quizás el hecho de pensar en eso, que yo escucho esa frase tanto en mi casa, en que las cosas pasan por algo. O darte cuenta que quizás esa situación, que pareciera totalmente desfavorable en todos los sentidos, tal vez trajo a tu vida alguna cosa positiva, aunque sea difícil de ver. Por ejemplo, fortalecer la relación que tienes con tu familia, de la cual tal vez eras algo desapegado, algo distante. El hecho de hacerte abrir los ojos a disfrutar de las cosas que antes dabas por hecho, de valorar a tu familia, de valorar hasta el hecho de levantarte de la cama por ti mismo. Y sí, probablemente tu vida cambie en algunos aspectos para siempre, pero son cosas a las que estás consciente que te vas a llegar a acostumbrar o simplemente te llegas a acostumbrar y cuando caes en cuenta ya es así, estás totalmente adaptado a ciertos cuidados que debes de tener, por ejemplo, hablando de una enfermedad, de un diagnóstico crónico. Y pues sí, es esa etapa en donde logras encontrar, digamos, la tranquilidad. Aunque claro, como sabemos, dentro de una enfermedad crónica siempre va a haber subidas y bajadas. Y aunque hayas llegado a ese punto, puede que de repente haya lapsos en los que otra vez vas para abajo y otra vez vas para arriba y así. Pero es algo común, podríamos decir algo normal en ese tipo de situaciones. Y en esos momentos en los que vas para abajo es donde tienes que recordar que nada es para siempre, como lo he dicho en otros videos, y lo malo pues no es la excepción, nada dura para siempre. Así que si has pasado por estas etapas debido a cualquier situación, y en este caso que lo menciono en especial hacia las personas que han pasado por ese proceso de duelo por recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica, ten claro que no eres la única persona que ha pasado por esas fases que son pues difíciles de transitar y que es algo que muchas personas comparten, el hecho de haber vivido eso, el hecho de haber experimentado eso y de haber logrado salir, aunque parezca que no hay salida. Entonces no te sientas solo, porque muchas personas ya hemos pasado por eso también y a final de cuentas aquí seguimos. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que quien llegue a ver este video le ayude a sentirse mejor, le ayude a sentirse comprendido, porque ese es el propósito de estos videos. Espero que estés muy bien y espero vernos la próxima semana o en próximas semanas en otro video.